el campo de las obligaciones existen diversas figuras jurídicas. Una de ellas, la más relevante, podríamos decirlo así, es la delegación. Ahora, ¿en qué consiste la delegación? Para diversos especialistas del derecho, la delegación no es más que un encargo. Algunos lo llegan a calificar también como un poder. Un poder que otorga a quién. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seccionar en grupos la relación jurídica. En primer lugar, existe un delegante. En segundo lugar, existe un delegado. Y en tercer lugar, un delegatario. El delegante es aquel que encarga al delegado el cumplimiento de una obligación. ¿Ante quién? Ante el delegatario. Ahora, ese delegado mantiene una obligación, es decir, mantiene una deuda, podríamos decirlo así, con A, es decir, con el delegante, que es su acreedor. Y este ordena de esa manera, valiéndose de ese poder de ser acreedor, que B, es decir, que el delegante se encargue de cumplir con, que el delegado, perdón, se encargue de cumplir con la obligación ante el delegante. Ahora, esta figura jurídica encuentra mucha representación en los diversos temas que confieren a las obligaciones. Por tanto, permite que dos partes o tres partes puedan acordar una relación jurídica que los entrelaza. Hay utilidades diversas para esta forma jurídica. En primer lugar, podemos hablar de que se eliminan dos obligaciones preexistentes para la creación de una obligación. En segundo lugar, podremos establecer que un acreedor encarga a un deudor para el cumplimiento de una obligación. Y también podemos hablar de que el deudor elige a su vez a un deudor para que cumpla con una obligación ante un acreedor. Es pertinente referir que el Código Civil venezolano, órgano matriz de lo que es el derecho civil de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentra en plena vigencia, aprobado en 1982 por el Congreso de Venezuela, califica o refiere en su artículo 1317 lo que viene a ser la delegación. Es impertinente referir a su vez que existen diversos tipos de delegación. Una de ellas es las que van a regir de acuerdo a la materia o de acuerdo a lo que se refieren al acreedor y también en cuanto al deudor. Por ello es importante referirnos a lo que es la delegación activa y la delegación pasiva. La delegación activa, ¿qué viene a ser? Es básico el concepto. Principalmente se da porque el denominado delegante encarga a su delegado para que cumpla sus funciones o su obligación ante el delegatario. Es una relación simple, como la ya mencionada anteriormente. En segundo lugar se encuentra la delegación pasiva. Ahora, la delegación pasiva tiene más puntos, digamos, podríamos llamarlo paradigmáticos, dado que en esta el deudor va a referir o va a indicar, asumiendo el papel prácticamente de delegatario, quién es su encargado ante quien asume la creencia. Es decir, va a establecerse así una relación en la cual él le indica quién ha de cumplir la obligación ante el acreedor. También existen particularidades, para llamar así, a las delegaciones o tipos, ¿no? Podemos referirnos también a las que hacen énfasis de acuerdo a de si hay innovación o no hay innovación. Pero ahora, ¿qué es la innovación? El artículo 1314 del Código Civil venezolano también habla de la innovación. ¿Y qué es esto de la innovación? Es simplemente una transformación de una obligación por otra obligación. Es decir, se extingue una obligación para que quede suplantada esta por otra obligación nueva. Esto se realiza bajo distintos factores, como que debe existir el animus novandi, pero a su vez, más allá de ese animus novandi, también debe existir el deseo expresado así por las partes, que es a lo que ello hace referencia, y por supuesto esto debe ser del conocimiento de los mismos para que tenga efectividad. Ahora, esa sustitución de la obligación por otra agiliza el proceso de un acuerdo de común acuerdo y bajo la voluntad de las partes. Podríamos referir en ese hecho que existe la delegación novatoria, también denominada perfecta. En ese acuerdo de tres partes en el que existe un acreedor, un deudor, pero que también podemos referirlo claramente, que existe un delegado, que existe un delegatario, que existe un delegante, se da la siguiente característica. Ya lo sabemos que el delegado mantiene la obligación o es deudor del acreedor, que es el delegante.
delegado, delegante. Bajo esa raíz existe también el delegatario, que es sobre el que se debe cumplir la obligación, sobre el que A debe cumplir la obligación. Es decir, se da la figura de A, B, C. En ese hecho, prácticamente se va a extinguir la obligación, es decir, a innovación, se extingue la obligación que tiene A con B, para quedar que una relación entre B y C, es decir, el delegado se va a encargar de cumplir simplemente la obligación con C. Es decir, queda una relación bilateral, podríamos llamarlo así, entre el delegado y el delegatario. Otro efecto u otra característica que podríamos mencionar, otro tipo de delegación, es la delegación que algunos denominan imperfecta o simple. Básicamente en este tipo de innovación, que también podríamos referirnos al 1317 en el Código Civil venezolano, que la establece. Esta ya es más característica porque hace referencia a un hecho en el que no hay innovación. Básicamente en ella el deudor va a indicar o va a encargar a otro deudor para que cumpla la creencia. Por ello, en esa formalidad podemos hablar también de efectos en ese sentido. Así como existe una innovación activa, o podríamos decirlo objetiva y subjetiva, en este hecho que mencionamos existen efectos. Podemos hablar de los efectos con respecto al acreedor y efectos con respecto al deudor. Aún así, esos efectos vienen a ser simplemente como obligaciones que estos han de cumplir para sus partes. De esta manera queda representado cómo el derecho ha de servir para encargar una relación jurídica, para garantizar a las partes lo que se busca con las leyes jurídicas, que es garantizar la igualdad, la justicia y la equidad. Respecto a la clasificación doctrinaria de la delegación, tenemos diferentes figuras. Primero encontramos la delegación activa y la delegación pasiva. La activa es cuando el delegante es acreedor del delegado, pero también es deudor del delegatario, y el delegante encargará al delegado que le pague el delegatario, mientras que la delegación pasiva es cuando el delegante es deudor del delegatario y encarga a un delegado, siendo este un tercero, para pagar la deuda del delegatario. Seguidamente, encontramos la delegación perfecta e imperfecta, la cual se realiza con la idea de no confundir la delegación con la simple indicación hecha por el deudor de una persona que debe pagar en su lugar. Esta indicación deja intactos los derechos del acreedor respecto a su deudor y no efectúa innovación alguna. Esto según lo establecido en el artículo 1319 del Código Civil. Luego tenemos la delegación perfecta o novatoria, que es aquella mediante la cual se extinguen aquí y ahora las obligaciones previas entre el delegante y el delegatario, para reemplazarlas por las obligaciones que el delegado tiene con el delegatario. Esta relación perfecta, sea activa o pasiva, requiere el consentimiento expreso de las tres partes integrantes y la manifestación expresa del ánimo de innovar, porque de lo contrario las dos obligaciones quedarían subsistiendo hasta el momento en el que el delegado le paga al delegatario. Es decir, que se produce una delegación imperfecta que no produce innovación. Luego tenemos que la delegación imperfecta se da cuando el acreedor delegatario no ha declarado expresamente su voluntad de liberar al deudor original delegante por adquirir deudores nuevos, que vienen siendo el delegante y el delegado. La delegación imperfecta es la más utilizada porque el acreedor delegatario no renuncia a su crédito contra el delegante, que puede ser el único obligado que conoce y quien le ofrece más garantías de solvencia. Sin embargo, acepta un nuevo deudor, que viene siendo un delegado, para evitar las transmisiones inútiles de valores y poder facilitar el pago, conservando su derecho inicial conservando su derecho inicial, en especial cuando este derecho va unido a privilegios, hipotecas, acciones y acciones especiales. En los efectos de la doctrina tenemos los efectos con respecto al delegado. Vamos a imaginar aquí una delegación novatoria perfecta con tres personajes. El primero va a ser Aldo, que será el acreedor y delegante. El segundo será Beto, que va a ser el deudor y delegado. Y el tercero va a ser Carlos, que será el acreedor y el delegatario. Aldo le ordena a Beto que le pague a Carlos. Una vez obtenido el consentimiento expreso de las partes, se producen ciertos efectos.
El primer efecto viene siendo que la promesa de Beto, que es el delegado, hacia Carlos, que es el delegatario, es absolutamente independiente de la relación que tenía Aldo con Carlos. Y cuando éste acepta la promesa de pago de Beto, no tiene que indagar cuáles fueron los motivos que le dieron lugar a la promesa de pago. O sea que solo basta la promesa hecha por el delegado. También surge entre el delegante y el delegatario una obligación abstracta e independiente de la causa original de la acción. Si la obligación provenía de un contrato bilateral y el delegante Aldo no ha cumplido su prestación con Beto, no puede este último, como delegado, negarse a ejecutar la promesa hecha por él al favor del delegatario, Carlos. Esto según lo establecido en el artículo 1325 del Código Civil. En los efectos respecto al delegatario, si la delegación es pasiva por el cambio del deudor, el acreedor delegatario que ha liberado al deudor delegante no tiene recurso contra el delegante si el delegado hace insolvente, a menos que el delegatario hubiese hecho reserva en el acto de la delegación que el delegado estuviese ya en estado de insolvencia o en quiebra en el momento de la delegación. Para algunos autores el delegatario tiene contra su deudor primitivo delegante un derecho de indemnización, ya que el recurso no permite que surja la obligación anterior porque ella fue novada. El recurso se basa en un título nuevo, en el cual el delegante queda como fiador del delegado. Cuando el acreedor delegatario ha hecho reserva expresa, ejercerá una acción de indemnización contra el deudor delegante, ya que por efecto de la novación se ha extinguido la obligación primitiva. Otro efecto que se produce es que si la delegación novatoria es activa, el deudor delegado no puede oponer al nuevo acreedor delegatario las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor primitivo delegante, salvo su acción contra este último, excepto si se trata de las excepciones que dependen de la cualidad de las personas. Si la delegación es imperfecta, en este caso el delegatario tendrá dos deudores, el delegante y el delegado, y se producen los efectos señalados en el artículo 1317 del Código Civil. Ahora vamos a comparar la delegación con otras figuras jurídicas. Primero tenemos la delegación con la cesión de crédito. Y en la cesión de crédito se transmite un derecho, mientras que la delegación no es un medio de transmitir derechos. En la cesión de crédito, el cesionario recibe el mismo crédito que el cedente tiene en su patrimonio. Y en la delegación novatoria activa, el delegatario asume una acreencia nueva y se extingue la creencia primitiva que tenía con el delegante. En la cesión de crédito, el deudor no es parte y en la delegación, el delegado es parte. Ahora, vamos a comparar con la estipulación a favor de tercero. Y en este caso, en la estipulación a favor de tercero, no se requiere la intervención del tercero beneficiario, mientras que en la delegación se exige la intervención del delegante, delegado y el delegatario, o sea, de tres partes. Y el prominente de la estipulación puede oponer en la demanda que intente contra él el beneficiario las excepciones que tuviera contra el estipulante. Con el mandato, el pago realizado por el mandatario se hace en nombre y en representación del mandante, y en la delegación cada uno actúa en su propio nombre. Y con respecto a la novación, esta exige siempre la existencia de una obligación previa, que es reemplazada por una nueva, y la delegación no exige necesariamente la existencia de obligaciones previas para que ella pueda verificarse. Muchas gracias.